Buenos días, hermanos. Esperamos que hayamos podido superar estas fallas técnicas. Esas, digamos, son las exigencias y los riesgos que se corren cuando estamos transmitiendo en vivo. Pero bueno, yo creo que una de las partes centrales que siempre les hemos enseñado y que hemos enseñado en Musú es el centro de nuestra reunión, la verdadera esencia de nuestra reunión es el tiempo de la Santa Cena. Por eso damos gloria al Señor que hayamos podido tener por Zoom esos 40, 50 minutos maravillosos y preciosos. Quisiera volver a retomar a propósito de que necesitamos hacer este arreglo por efectos del sonido. Finalmente lo que nos interesa a nosotros es el tema del sonido. Entonces quisiera nuevamente invitarles a las personas a que por favor vayan al Evangelio según San Juan, capítulo 6. En ese orden de ideas, pues en la medida en que nosotros podamos irnos conectando, dándole el tiempito a las otras personas también que lo vayan haciendo, quiero invitarles a que vayamos al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 6, versículo del 25, voy a leer del 25 al 35. Dice la poderosa palabra del Señor. Ahí hay un título que dice Jesús, el pan de vida. Ahorita en el tiempo de la cena del Señor, el hermano Orlando estuvo leyendo parte del texto. En realidad estuvo leyendo desde el 35, desde el 37 al 41. Yo lo voy a leer con ustedes desde el versículo 25 al versículo 35. Se llama Jesús, el pan de vida. Yo al título de mi mensaje le he puesto así: Jesús, el pan del cielo. Dice la poderosa palabra del Señor. Cuando lo encontraron al otro lado del lago le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Versículo 35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias por tu poderosa palabra. Te rogamos, te pedimos, Señor, que la bendigas, que la uses, que nos ayudes, bendito Señor, a través de estos medios, a transmitirla de una manera genuina, de una manera clara y de una manera sencilla. Queremos, Padre Celestial, poner en tus manos todo este esfuerzo que estamos haciendo. Gracias, lo entendemos, lo comprendemos. Sabemos, Señor Santísimo, que no somos muy técnicos en esto, pero tenemos una pasión enorme, nuestro querido Señor, por predicar siempre tu palabra. No para mostrar cuánto sabemos, oh Señor, líbranos de eso, sino porque la gente necesita entender, sobre todo en este tiempo, el mensaje poderoso de tu palabra. Señor, te pido que uses este mensaje bajo la plenitud de tu Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Ahora se nos presentó unos defectos por sonido. Esperemos que ya la cosa esté funcionando bien en cuanto al tema del sonido. Contextualizando rápidamente este pasaje, el Señor Jesucristo ha hecho un milagro sobrenatural, una de las señales que justamente el apóstol Juan dice que escribió para mostrar que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dentro de este contexto, queridos hermanos y amigos, pues el Señor va hacia una región o pasa a un lago sin que estos hombres, a los cuales el día anterior les había dado de comer, se oculta de ellos y él pasa solo. Bueno, mandó a sus discípulos en una barca que pasaran primero que él. Posteriormente él va, sabemos que va sobre las aguas, y los judíos están buscando al Señor
pero como el mismo Señor lo dice, no lo están buscando porque realmente han reconocido que Él es el Mesías, el que puede darles el pan verdadero que ha bajado del cielo, sino porque ellos desean seguir comiendo el pan material, tan parecido a nosotros estos judíos, ¿no? El Señor queriendo darnos las cosas espirituales y nosotros buscando las cosas materiales siempre. Infortunadamente, hoy no es diferente. Digamos que en ese contexto nosotros podemos entender y comprender maravillosamente lo que nos da este pasaje. Y así como ahora 8 días estuvimos haciendo el paralelo cuando el Señor Jesucristo sanó al leproso, y luego vimos el sustento ahí en el Antiguo Testamento, hoy también quiero que veamos por qué el Señor Jesucristo dice, el verdadero pan que descendió del cielo soy yo, y ese los ha dado el Padre. Les invito a que vayamos a Éxodo capítulo 16 y ahí nos vamos a quedar. Éxodo capítulo 16, así como repito, ahora 8 días tuvimos la enorme bendición de exponer cuando el Señor Jesucristo le dijo al leproso, ve y preséntate al sacerdote. De la misma manera vamos a ver por qué el Señor Jesucristo realmente, o el maná es un tipo del Señor Jesucristo, es decir, es el verdadero pan. Dios en el Antiguo Testamento había mandado y envió el maná, pero de eso tiene un propósito, una tipología que se cumple en el Señor Jesucristo. Así como ahora 8 días vimos cómo se cumplió la tipología del sumo sacerdote y de nosotros como leprosos, ahora veamos cómo se cumple esta maravillosa tipología dentro del contexto de que el Señor Jesucristo es el pan, el verdadero pan que ha descendido del cielo. Recuerden que el Señor Jesús le dijo a los judíos, Moisés no les dio el verdadero pan que desciende del cielo, porque ellos dijeron, pan del cielo nos envió Moisés. Y el Señor dice, no, el verdadero pan del cielo soy yo, y ese lo envió el Padre Celestial. Aquí en el capítulo 16, vayamos a Éxodo capítulo 16, voy a leer desde el versículo 1, y un título que aparece en nuestras versiones dice, el maná y las codornices. En realidad vamos a hablar solamente del maná. Dice el versículo 1, toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí, en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, le decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. En este capítulo, queridos hermanos, en este capítulo 16, nosotros les animo a que entrañen profundamente porque el texto correlacionado es el que acabamos de ver en Juan 6, que lo estén mirando el texto correlacionado, todo el capítulo 6 de Juan, para que entendamos realmente este tipo maravilloso del pan de vida que es nuestro Señor. El maná también, quiero decirles, ilustra al Señor Jesucristo, pero también el maná ilustra a la palabra escrita de Dios, que es la Biblia, en la cual nosotros, el pueblo peregrino de Dios, es decir, toda la iglesia, nos alimentamos día tras día de ella, como el Señor Jesucristo le dijo a Satanás cuando lo estaba tentando en el desierto. El Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en ese orden de idea, deseo que esté en nuestros corazones, ¿cierto? Y en nuestra mente, querida familia y queridos hermanos que nos escuchan por internet, esos dos principios. El primero, el Señor Jesucristo como el maná verdadero y la palabra del Señor como el maná también. Hay en el versículo 1 y 3 de Éxodo 16 que estuvimos analizando, yo quiero que contextualicemos este pasaje porque es el que vamos a exponer. No vamos a exponer el de 6, aunque lo contextualicé brevemente. Quiero sí contextualizar bien el 16, este Éxodo 16, porque finalmente es el texto que deseo con la ayuda y el poder del Señor exponer en esta mañana tarde. Es duro y es maravilloso ver cómo el Señor nos muestra absolutamente todo lo que ocurre en el corazón de nosotros los seres humanos. Este pueblo judío que leímos del versículo 1 al versículo 3 estaban murmurando. Y es impresionante porque murmuraron, el contexto de todo esto es la murmuración del pueblo. Ahí en el versículo 14, acompáñenme, capítulo 14, ahí en Éxodo 14,
11 vemos cómo el pueblo murmuró antes de pasar el Mar Rojo. Dice, entonces le reclamaron, Éxodo 14, 11. Entonces los judíos, los israelitas, entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Qué pueblo, ¿no? Acá están murmurando antes de este pasaje, están murmurando también. Una vez han salido de cruzar el Mar Rojo, de ver semejante portento, y el pueblo está murmurando. Ahora veamos en capítulo 15, versículo 23-24. Dice el capítulo 15 de Éxodo, siempre vamos a estar en Éxodo, en capítulo 15, versículo 23-24 dice lo siguiente. Llegaron a Mara, ahí vuelven y murmuran en Mara. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar contra Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Entonces, murmuraron después de pasar el Mar Rojo, murmuraron cuando llegaron a las aguas de Mara. Ahora vemos el pasaje que estamos viendo, murmuran en el desierto de Sin. Hay capítulo 2, versículo 2. Y allí en el desierto, por el contexto, en el versículo 1 nos acaba de decir que estamos en el desierto de Sin, o que están ellos en el desierto de Sin. Dicen, allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. O sea, murmuraron en el capítulo 14, después de cruzar el Mar Rojo. Murmuraron en las aguas de Mara. Murmuraron acá en el desierto de Sin. Veamos el capítulo 17. Y por estos tiempos como que hay mucha gente por ahí murmurando. Cuidado que de pronto el Señor escucha, decía mi mamá. Capítulo 17, versículo 1. Dice, toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, donde estaban en el versículo 16, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Redifín, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Versículo 3. Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Dios. ¿Para qué nos sacaste? Contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Queridos hermanos y amigos, este es el contexto en el que nos encontramos nosotros en este momento. El pueblo murmurando antes, después y en el desierto. Todo el tiempo el pueblo estuvo murmurando. Desgraciadamente, queridos hermanos, esta es la imagen. Este es el fiel retrato de nuestro corazón. No solamente de los israelitas, sino de todos los hijos de Dios. Los que por su gracia hemos sido salvados. Este es un retrato tremendo y terrible del corazón humano. Tan rápido que olvidamos las misericordias de Dios. Esas misericordias de Dios que son para siempre, según el Salmo 136. Y somos tan ligeros, somos tan rápidos al murmurar contra el Señor, contra las cosas por las cosas que nos están ocurriendo. Recordemos, hermanos, que ese pueblo, días antes, los israelitas, habían estado cantando el canto de liberación, habían estado adorando al Señor y ahora estaban murmurando contra Moisés y contra Aarón. Pero si ustedes miran el versículo 8, nos daremos cuenta contra quién realmente ellos estaban murmurando. Versículo 8 dice, y añadió Moisés, siempre nos vamos a quedar en Éxodo 16, versículo 8 de Éxodo 16, y añadió Moisés, esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra él. Porque, ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Y a veces en el liderazgo, cuando estamos con Jorge y Leonardo y escuchamos así como fuertes murmuraciones, que ya no se escucha mucho, pero no deja de existir el murmullo. Nosotros reconocemos y sabemos que no es contra nosotros contra quien murmuran. Finalmente murmuran contra el Señor. Uno como líder tiene que asegurarse que está haciendo las cosas como Dios dice. Y si las está haciendo conforme el Señor dice, aplicando la palabra del Señor,
definitivamente descubrimos, hermanos, que como dice la palabra del Señor en la boca de su siervo Moisés, no es contra nosotros contra quien murmura, dice Moisés. Finalmente, toda murmuración es contra el Señor. Queridos redimidos del Señor, acordémonos que si estamos descontentos con los demás o con las circunstancias en las cuales nos encontramos en este momento, en realidad no es contra la pandemia, no es contra los chinos que estamos murmurando. En realidad nosotros estamos como cristianos es murmurando contra Dios, quien finalmente es quien contextualiza y tiene bajo el control toda la historia de la humanidad. En realidad, queridos hermanos, y no solamente por el tema de la pandemia, sino por cualquier circunstancia que ocurra en nuestra vida, por falta de trabajo, por falta de amor, por falta de salud. Siempre nosotros, fue el médico, fue mi papá, fue mi mamá, fue mis hermanos, el pasado duro que tuve yo. En realidad, queridos, siempre las murmuraciones en nosotros los cristianos, en nosotros sus hijos, siempre son contra Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y la ansiedad por las cosas de esta vida, querida familia, es lo que nos lleva muchas veces a ofender, a murmurar y a perder la fe en el Señor. Pero estas circunstancias, como lo estaremos enseñando en posteriores mensajes, deben fortalecer y fortalecen nuestra fe. Prueba nuestra fe, fideliza nuestra fe, desarrolla la fe y la convierte en fidelidad en nosotros sus verdaderos hijos. En los que no son hijos del Señor, las pruebas los endurecen y se apartan y terminan yéndose de las iglesias. Por eso la mayoría de iglesias que realmente no son ancladas en la palabra del Señor, no son bíblicas, pues no enseñan la Biblia, sino enseñan muchas cosas para rascarle la roncha a sus asistentes. Pero cuando la palabra del Señor, nosotros venimos y la vemos tal como es, nosotros tenemos que decir, es la palabra del Señor la que debemos nosotros hacer, la que nosotros debemos aplicar. Y la ansiedad por las cosas de la vida produce mucha murmuración. ¿Acaso no es el Señor que es una ofensa contra aquel? Cuando murmuramos nosotros, no es una ofensa, querida familia y queridos hermanos que nos ven por internet, no es una ofensa contra aquel que dijo, no se preocupen por nada en la vida, no se preocupen por su vida, no se preocupen por qué comerán o por qué beberán. Cuando nosotros realmente nos preocupamos más allá, cuando eso se convierte en mucha ansia, la ansia es demasiado futuro, demasiada presión del futuro. El Señor dice, no se preocupen por su vida, no se preocupen por qué comerán, por qué beberán. El Señor Jesús también supo estar en el desierto, porque cuando el Señor Jesús nos pide algo, Él primero lo vivió. Y como hombre estuvo en el desierto. Y las Sagradas Escrituras nos narran esto no para ampliar bochinches o chismes, sino para mostrar realmente lo que Dios nos exige a nosotros. El mismo Señor Jesús de Nazaret estuvo en el desierto, tuvo hambre, tuvo sed, pero estuvo en una sumisión perfecta. Ahorita hay mucha angustia, mucho temor de que se va a acabar la comida, de que no va a haber comida, de que de pronto los supermercados no estén bien abarrotados y entonces hay que acabar y si tenemos toda la plata, no, ese no es el proyecto. Hermanos, si Dios me lo permite, más adelante voy a estar enseñando un poco, contextualizando muy bien un poco más la situación que estamos viviendo, porque estos son tiempos que el Señor nos ha dicho, pero quiero decirles de antelación que esto no es la tribulación, que esto simplemente son los comienzos de los dolores. La iglesia va a ver los comienzos de los dolores. No vamos a estar en toda la gran tribulación especialmente, pero la iglesia va a ver los comienzos de los dolores. Van a venir muchas pandemias, van a venir, y es el líder mundial que se va a levantar. En efecto, va a trabajar y hoy podemos estar nosotros viendo cómo va a ocurrir eso. De manera, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo aguantó hambre o tuvo sed, y también estuvo en el desierto, como seguramente muchos de ustedes estén en el desierto, sin trabajo, no sé, sin salud, sin en este momento las posibilidades de salir. Yo no sé en qué desierto lo tenga usted el Señor, pero mira que el Señor Jesucristo estuvo en el desierto y también aguantó hambre, y también el Señor tuvo sed, pero estuvo ¿en qué? En perfecta sumisión y rechazó las sugerencias del tentador. Porque fue en el desierto cuando Satanás, ¿cierto?, se aprovechó. O mejor, cuando el Espíritu Santo llamó a Satanás mejor para ponerlo ahí para que tentara al Señor Jesús. No estamos exponiendo ese texto, pero en realidad fue el Espíritu Santo, porque la palabra del Señor dice eso. El Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto. Cuando estaba en su momento ya más o menos de 40 días, vino el tentador aprovechando que estaba en su mayor momento de debilidad humana.
Pero ahí vemos que el Señor, a pesar del hambre y la sed, no atendió las necesidades humanas, no atendió su cuerpo, sino que estuvo en perfecta sumisión, como les pedimos a ustedes, hermanos, que son hijos del Señor, que somos hijos del Altísimo, a que estemos en perfecta sumisión. Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Y entonces el Señor Jesucristo esperó siempre en su Padre, confió siempre en su Padre, que Dios supliría sus necesidades. Nosotros también debemos confiar en nuestro Padre, debemos saber que Él va a suplir todas nuestras necesidades, así como los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los iba a quemar el rey, si no negaban que el Señor era, que el único Dios verdadero era Yahvé o Jehová, en este contexto de nosotros los cristianos evangélicos. Pero mire que ellos dicen, nuestro Dios tiene poder para salvarnos del horno de fuego, pero si no lo hace, igual le seguiremos dando la gloria a Él, le seguiremos bendiciendo a Él y le seguiremos esperando a Él, y no vamos a irnos a correr a los brazos de nadie. Y eso es lo que se nos pide a nosotros también como cristianos. Nosotros debemos entender que, bueno, seguramente muchos de nosotros no vamos a morir en esta pandemia, pero en el mundo hay mucha gente que se está muriendo por otras razones y por otras cosas. No queremos menospreciar lo que estamos viviendo, solamente que quiero animarlos, hermanos, de que nosotros somos peregrinos solamente por esta tierra. Entonces, queridos hermanos, el maná es un tipo de quién es el Señor Jesucristo. Yo quiero que veamos en este punto cómo el Señor Jesucristo, o cómo el maná es un tipo de quién. Veamos primero esa palabra, de quién es el Señor Jesucristo. ¿O quién es el Señor Jesucristo? El maná es un tipo de quién es Jesús, quién es el Señor Jesús. Digamos primero que la palabra hebrea maná significa, ¿qué es esto? Ahí en versículo 15, los judíos lo preguntaron. Dice, como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaron unos a otros, ¿y esto qué es? Y así quedó el nombre. ¿Y esto qué es? La palabra maná quiere decir, ¿y esto qué es? Y fue la pregunta que hicieron los judíos. ¿Por qué? Porque no pudieron explicar este nuevo alimento que Dios les había enviado a ellos. Al no poderlo explicar, se hicieron la pregunta natural. ¿Y esto qué es? Y es que, hermanos queridos, así son las maneras y la forma como el Señor actúa, de maneras tan maravillosas y tan profundas que la mente humana no alcanza a entender, no puede entender, o la mente humana no quiere aceptar. Hay gente que dirá, pero ¿será que Dios tiene un propósito también con todo esto que está ocurriendo? Dios lo tiene, hermanos. La mente humana no puede entender, no alcanza a imaginar los misterios del Señor. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Puede usted imaginarse ese misterio? Dios manifestado en carne. Ahora en el tiempo de la Cena del Señor, el hermano Milton nos hablaba de eso. Nos hablaba de el Señor Jesucristo, que Dios se manifestó en carne. El Señor Jesucristo es la encarnación misma de Dios. En el Señor Jesucristo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, el Dios maravilloso y absoluto se revela, se manifiesta y se explica a sí mismo a través del Señor Jesús. Entonces, en el versículo 4 vemos que Cristo y la Biblia es nuestro alimento. Ahí les invito a que vayamos al versículo 4. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Impresionante, queridos. A mí me parece que en este versículo 4, después de haber murmurado, ¿no? Como murmuraron ellos, yo creo que este versículo 4 debería decir lo siguiente: haré llover fuego del cielo, haré llover azufre sobre ellos, sobre estos pecadores ingratos. Yo creo que ese versículo es el que pudo, si yo hubiera sido Dios, perdón que diga eso, tal vez yo lo que hubiera hecho era eso. Digo, pero ¿cómo son tan malagradecidos? ¿Por qué son tan ingratos? Voy a hacer llover fuego del cielo. Pero no, vemos algo sorprendente en este versículo 4. Dios mostró su amor al hacer llover pan sobre ellos. Pan sobre ellos, impresionante. Así como Pablo dice en Romanos 5, 6, 8, mas Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén.
De la misma manera, ese es el evangelio de la gracia, ese es el evangelio que predicamos en esta iglesia, el evangelio de la gracia del Señor. Eso es sorprendente, impactante, así como nosotros, como Pablo en Romanos debió haber dicho, después de habernos dado, cuando nos da semejante panorama, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 3 en Romanos, nos muestra como la acusación que Pablo hace a toda la humanidad. Y en el capítulo 3, versículo 23 dice, pero Dios, ¿cierto? Esos pero Dios mandó a su Hijo, pero Dios nos salvó. Y de la misma manera acá, en vez de decir el 4 hizo llover fuego, dice que les mandó pan. Impresionante, querida iglesia. La recogida diaria del maná, la forma como ellos iban a recoger el maná diariamente, era la prueba de Dios en cuanto a la obediencia de Israel. Por eso el Señor dice, voy a probarlos. A través de este método voy a probar la obediencia de ellos. La manera como ellos iban a recoger el maná sería la prueba de si obedecían o no. Y de la manera como usted y yo recojamos el maná, también el Señor nos está probando si realmente le obedecemos o no. La recogida diaria del maná era la prueba que Dios quería para ellos. Y todavía, repito, sigue siendo la prueba de Dios para nosotros, su pueblo hoy en día que somos la iglesia. Los cristianos, ¿por qué es una prueba para nosotros? Porque nosotros los cristianos debemos empezar el día con la Biblia. Claro que sí, debemos recoger nuestro alimento espiritual todos los días. Debemos levantarnos y lo primero que tenemos que hacer es salir a buscar, no salir a la calle, buscar nuestras sagradas escrituras, buscar nuestra Biblia e ir por nuestro alimento espiritual, porque esos son los cristianos que Dios puede usar y en los cuales Dios puede confiar y Dios espera para que se desarrolle la fidelidad en ellos. Pero queridos hermanos, es triste que muchas veces cuando nosotros hablamos con parejas, con hermanos, con hermanas en la iglesia, ¿por qué estás tan desanimado? ¿Por qué caíste en pecado? Y siempre la constante es la misma. No me descuidé en el estudio de la palabra del Señor. No he vuelto a hacer mis devocionales. No he vuelto a estar con el Señor. Y eso sí ya es, mejor dicho, la kriptonita del cristiano, ¿cuál es? No tener la palabra del Señor con él. Muchos esperan solo el día domingo. Muchos cristianos esperan a que llegue el día domingo para que el pastor, para que el anciano, para que el maestro, para que el evangelista les recoja el maná y se los traiga y les dé de comer por cucharaditas. Y eso es grave. Eso es grave cuando una persona solamente está esperando el día domingo o el día miércoles solamente para alimentarse a través de compota, a través de las cucharaditas que le va dando el anciano, el predicador, el maestro. No, la prueba de nosotros como cristianos de nuestro andar espiritual es esta. ¿Pienso en Cristo y en su palabra lo suficiente como para empezar mi día recogiendo maná? La prueba para nosotros es esa. ¿Pienso en Cristo tanto y pienso en Cristo todos los días como para levantarme y ser Él mi primer pensamiento, como dice el himno, y recoger el suficiente maná, la suficiente palabra del Señor para comenzar, para organizar, para orientar, para poner en sintonía mi vida y mi día con lo que el Señor tiene en su santa palabra para mí? Entonces, queridos hermanos, la Biblia y nuestro Señor Jesucristo son ese maná que todos los días los cristianos debemos levantarnos y recoger y comer. ¿Amén? Amén. ¿Vamos bien? Bueno, súper. Entonces, vivo, el Señor Jesucristo es el maná. La palabra es nuestro alimento. Ahora, segundo, ¿por qué el maná se parece al Señor Jesucristo? Es un tipo del Señor Jesucristo. El maná es un tipo del Señor Jesucristo por su humildad. Vea el versículo 14 allí. Estamos viendo la tipología que el maná nos da el Señor Jesús. Versículo 14 dice, al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Ahí dice el versículo 14, quedaron unos copos. ¿Usted sabe cuánto es de grande un copo? Es casi que imperceptible un copito. Es una porción pequeñísima y fina de nieve. Es algo muy chiquitico. Es decir, el maná era pequeño, lo cual habla de humildad, lo cual habla de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor se hizo bebé, el Señor se estrechó para llegar a este mundo. El Dios que vive en luz inaccesible vino a estar en el estómago de una mujer, vino a estar con nosotros, se humanó.
Vino a incomodarse. ¿Quién hace eso? Absolutamente nadie. Así como lo dice Filipenses 2:5, haya en todos nosotros la misma actitud mental que hubo en el Señor Jesucristo, el cual siendo Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y descendió y estuvo entre nosotros y sufrió como consecuencia de su condición de siervo la muerte, que se dejó tocar, y no tocar en el sentido que los hombres lo tocaron amablemente. Claro, cuando alguien lo tocó amablemente, súper, pero nos referimos cuando los hombres lo maltrataron. Entonces es sorprendente, vemos como el maná era pequeñito y nos estaba ya desde ese momento el maná ya estaba hablando de la humildad de ese Dios maravilloso, de ese Dios poderoso que vendría acá, porque Dios atiende al humilde, como dice nuestro himno, ¿cierto? Pero mira de lejos al orgulloso. Entonces, quiero que veamos ese primer punto, o ese punto también, ese segundo, en realidad es el segundo. El maná nos habla de la humildad del Señor Jesucristo. Tercero, ¿qué más nos habla el maná? Nos habla de su naturaleza eterna. El maná, sí, el maná nos habló de la humildad del Señor Jesús. Ahora el maná también hablaba de su naturaleza eterna. Quiero leerlo en Reina Valera del 60 porque lo traduce de una manera muy literal y muy hermosa para efectos de nuestra enseñanza. Dice así Reina Valera, versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, dice Reina Valera. Era redondo, dice que el maná tenía forma de ¿qué? Forma redonda, ¿cierto? Y al ser redondo, esto nos recuerda el círculo. No olviden que en gematría, siempre estamos hablando de ello, en gematría bíblica siempre se nos enseña que el círculo es el símbolo de la eternidad. Es el símbolo de la eternidad. Porque Jesucristo es el Dios eterno, como lo leímos ahí en Juan 8, 53, 59. El Señor Jesucristo es sin principio y sin fin, como un círculo. Por eso cuando nosotros nos casamos, recuerdo mucho la ceremonia que el pastor hizo para Luz Joanis y para mí, y tomó la argolla y dijo, es como un círculo. El matrimonio debe ser como un círculo, sin principio y sin fin. Y el círculo en las Sagradas Escrituras reflejan y revelan la eternidad del Señor Jesucristo. Entonces el maná, al ser redondito, nos da una tipología de que ese que vendría, a quien él estaba representando, es eterno. ¡Qué maravilloso! Cuarto, el maná también hablaba de la santidad del Señor Jesucristo, del verdadero pan que descendió del cielo. Vea el versículo 31. Hoy siempre estamos en Éxodo 16, versículo 31. Y llamaron al pan maná. Dice, era blanco. ¿Era qué? Blanco. Blanco. Ese es el recordatorio de la pureza, de la condición del Señor Jesucristo sin pecado. El blanco en las Sagradas Escrituras, por eso dice en Apocalipsis que a los salvados, los que estaban allí en el cielo cantando, les dieron vestiduras blancas. Porque el blanco, ¿cierto? En la cosmovisión bíblica está asociado con la santidad. Entonces, esto nos habla de que el Señor Jesucristo era totalmente puro. Su condición era sin pecado original. No estaba solidarizado en ese sentido con el ser humano en cuanto al pecado. Él es el santo Hijo de Dios. Por eso cuando el ángel le dice a María, dándole la anunciación, el ángel le dice a María, lo santo que nacerá. No dice, el niño se convertirá en santo. No, dice, lo santo que nacerá. O sea, desde el vientre. Es el poderoso Dios que se hace hombre. Es el creador que viene a la tierra y entra en condición de hombre, de bebé. Y el ángel le dice claramente a María, lo santo que nacerán. En el Antiguo Testamento al Padre Celestial se le llama el Santo. Y al Señor Jesucristo se le llama el Santo. Y el Espíritu Santo, pues en su propio nombre lleva su condición de santo. La santidad de Dios es algo que nos llama mucho la atención, que nos espanta a muchos, pero que la amamos profundamente. De manera que el maná nos hablaba de la santidad, era blanco. El maná nos recuerda la santidad del Señor Jesucristo, su condición sin pecado. Por eso Pablo dice en su carta a los Corintios, al que no conoció pecado.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. Quinto, ¿qué más representa el maná? ¿Cómo el maná es un tipo del Señor Jesucristo? Bueno, por su dulzura. Vea el versículo 31. Dice, y llamaron al maná, y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce. Dice, y dulce como las tortas con miel. Tan rico. Debe saber muy delicioso. Entonces el maná nos habla de la dulzura del Señor Jesucristo. Era dulce. Dice, el Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno el Señor. Casi que nos invita, ¿no? A que con la lengua, con los 5 sentidos, probemos que Dios es dulce, que Él es bueno. Los que buscan al Señor descubren que Él no solo salva, descubren no solamente que Él nos cuida, sino que también, ese salmo lo que nos está diciendo allí, es que también Él nos satisface, es que también Él nos llena total y completamente nuestro paladar y nuestra vida. Y es duro cuando a veces los cristianos mantenemos en mucha amargura, sabiendo que Dios nos ha dado la posibilidad y la provisión para que sean dulces nuestras palabras, dulces nuestros pensamientos, dulces nuestras acciones, dulce nuestro lenguaje, dulce nuestro trato, dulce nuestra comunicación. Las palabras del Señor Jesucristo eran dulces. La palabra dice probad y gustad. Cuando dice probad y gustad y en el Salmo 34:8, no solo se está refiriendo a que gustemos un sorbito, un mordisquito. Prueben un poquitico. ¿Sí? No, estuve mirando el Salmo y el Salmo lo que significa es que el Señor nos alimenta a través de su palabra y que podemos experimentarlo todo lo que nosotros querramos, meternos acá, profundizar en esto, estar en Él, con Él, a través de su santa palabra, que es Él mismo, porque Él ha dicho que esta su santa palabra lo honrará quien temprano lo busca. De manera, queridos hermanos, que es maravilloso porque el maná era dulce, como el Señor Jesucristo es dulce en su esencia. Sexto, Cristo es nuestro alimento. Y eso es un pensamiento que viene a nuestros corazones porque nosotros debemos recordar en el contexto histórico del pasaje que Israel vivió cerca de 40 años en el desierto. Eso es impresionante, comiendo maná. O sea, Dios también nos sustenta físicamente, pues si nos puede sustentar espiritualmente. Porque a veces nosotros decimos, sí, pero es que todo es como tan idealizado. Ustedes los cristianos como que todo lo idealizan. No, nosotros no somos idealistas, somos realistas. Nosotros somos hijos del verdadero Dios. Lo ilusorio son las riquezas temporales. Lo ilusorio es este mundo. Esto es lo ilusorio. Nosotros vamos hacia las cosas reales, como dice la carta a los hebreos, teniendo ahora nosotros las cosas reales, mucho más grandes que los tipos del Antiguo Testamento como el que estamos viendo acá, un tipo del Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos realmente vamos hacia cosas maravillosas, hacia cosas preciosas. Lo doloroso y lo duro es que la iglesia hoy en día, por eso la vez pasada hablaba de que hay muchas iglesias que son cristianas, pero bíblicas no son. Hay mucha iglesia cristiana y lo que andan enseñando son cosas muy como para la vida, pero realmente no para la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos recordar en ese contexto que la nación de Israel duró cerca de 40 años. Esto nos muestra que todo lo que necesitamos para nuestra nutrición espiritual es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesús. Por eso la palabra de Dios dice, pero Él le da comida a sus amigos mientras ellos duermen. Ahora, no es que esté alimentando aquí que debemos ser perezosos los cristianos. Lo que quiere decir es que cuando nosotros vivimos realmente involucrados, metidos en adorarlo, en servirlo. Yo no necesito ser pastor para hacer eso solamente. Yo no necesito ser evangelista, maestro. Yo no necesito estar consagrado, que me impongan manos y que me declaren que ahora sí soy obrero de tiempo completo en una obra. No. Esas cosas son secundarias. Lo principal es estar dedicados al Señor, entregados al Señor, viviendo para el Señor. Que si soy abogado, soy un cristiano que me gano la vida como abogado. Si soy albañil, soy un cristiano verdadero que me gano la vida como albañil, como zapatero, como panadero, como lo que sea, pero mi profesión verdadera es ser profesión de cristiano. Ese es verdaderamente el propósito, y el Señor lo sostuvo durante 40 años. Yo desde antes de ser inconverso, leí las Sagradas, antes de ser creyente, cuando era inconverso, leía las Sagradas Escrituras, y a mí uno de los pasajes que me llamaba mucho la atención era eso.
eso eran como que eran textos que obviamente era un hombre perdido en mis pecados y delitos, que yo no lograba entender. Yo decía, pero ¿cómo va a caer durante 40 años maná y los ha alimentado? Oh, ahora que soy creyente, ese es uno de los milagros más genuinos que puede uno experimentar y ver, que el Señor sí lo sostiene de la manera como Él quiere. Entonces, queridos hermanos, nosotros debemos entender que realmente cuando nosotros sabemos, comprendemos y aceptamos que todo el alimento espiritual que nosotros necesitamos es esencialmente el Señor Jesucristo, lo podemos experimentar. Lo podemos experimentar cada vez que nosotros querramos, a través de su santa palabra y Él mismo. El Señor, en efecto, es el pan enviado de Dios. De allí que el Señor Jesucristo le dijera a los judíos, en el texto base que empleamos, Moisés no les dio a ustedes el pan verdadero o el pan del cielo. El verdadero pan del cielo no se lo da Moisés. Moisés no podía dar eso. El verdadero pan del cielo lo está dando mi Padre Celestial, que soy yo. Debemos, queridos hermanos, darnos un festín con este pan que nunca nos dejará pasar hambre. Su palabra, ¿sí?, tangible, lo tenemos, la tocamos, y el Señor Jesucristo. El Señor Jesús y su palabra, que nos ha dejado un elemento aquí en esta creación que podemos tocarla. Parece un libro normal, pero esto contiene el mismo aliento y los mismos pensamientos de Dios, el creador de todo esto. Entonces, veamos ahora cómo el maná también fue un tipo del Señor Jesús, como vino a la tierra. Entonces ya vimos que era parecido, ¿cierto?, al Señor Jesús. Ahora veamos que el maná tipificaba la forma como Cristo iba a venir a la tierra, o como vino a la tierra, porque ya los dos eventos ocurrieron. La venida del maná, o la lluvia del maná, y la venida del pan que descendió del cielo. Ya los dos eventos, para nosotros los cristianos, que ya hemos alcanzado los últimos tiempos, para nosotros los cristianos estos son eventos del pasado. Entonces veamos que vino del cielo, versículo 4a, dice ahí, dice en el versículo 4, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. O sea que el maná vino del cielo. Vemos que el maná fue dado del cielo como don de la gracia de Dios. El Señor Jesucristo vino del cielo como el don del Padre. ¿Para quiénes? Para todos los pecadores hambrientos, para todos los pecadores que estamos necesitados. No hay absolutamente un solo pecador que no necesite ese pan para satisfacer absolutamente su hambre y su sed espiritual. Todos los seres humanos tenemos un hambre y una sed espiritual que la tratamos de llenar con las drogas, con el alcohol, con la pornografía, con varios hogares, con dinero, con paseos, con riquezas, con títulos. Y el Señor dice, todas esas cisternas están rotas. Todas las cisternas que el hombre inventa están rotas. Todos los sitios que el hombre utiliza para tratar de calmar su sed, solamente lo puede encontrar a través del Señor Jesucristo. Él es la roca eterna de la salvación, que el capítulo 17 de Éxodo lo enseña. Y aquí enseña que Él es el pan de vida también. Por eso cuando la mujer samaritana, allá en el capítulo 4 de Juan, llegó buscando agua, ¿cierto? Tenía sed esa mujer, nos parece impactante. Yo no sé si a ustedes, familia, les parezca impactante, y a ustedes, hermanos, que nos escuchan por las redes, algo impactante ocurre. Dice que cuando esta mujer termina el diálogo con el Señor Jesucristo, esta mujer lleva un cántaro, y dice que dejó el cántaro a los pies del Señor Jesús. Ya no necesitaba más de ese cántaro, porque su sed había sido apagada. Jesucristo el Señor había logrado apagar esa sed que esa mujer tenía. Queridos hermanos, en ese sentido también nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo vino del cielo, como lo leímos en Juan 6:33, dice el Señor Jesucristo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el verdadero pan. El Señor Jesucristo, en sus propias palabras, allá en Juan 6:33, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora también el maná vino de noche. Miren lo que dice el versículo. No vayan allá, yo se los leo. Usted lo puede anotar y después lo busca en su casa, lo busca más tardecito, allá que está en su casa. Lo busca de manera desprejuiciada y lenta. Números 11:9 dice así: y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Maravilloso, ¿no? Cuando mientras la gente estaba durmiendo, lo que dice el Salmo.
pero Dios da comida a sus hijos mientras ellos duermen. Literal, literal. Entonces el maná venía de noche, caía de noche. El maná venía en el rocío. El Señor mandaba su maná en el rocío. En gotitas de rocío mandaba el Señor su maná. Por eso el pueblo lo recogía temprano cada mañana, porque el maná, obviamente, cayó durante toda la noche. Y la palabra del Señor nos dice que fue de noche cuando el Señor Jesucristo nació, porque vino para ser la luz del mundo. Por eso es que en Juan 8:12 dice, el Señor mismo dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La noche en este contexto representa la obscuridad del pecado de este mundo cuando vino el Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes, queridos hermanos que nos escuchan, y ustedes familia, que cuando el Señor Jesucristo llegó al Imperio Romano, la palabra amor prácticamente había desaparecido de su verdadero sentido? Y se tenía, los griegos, por ejemplo, tenían hasta 5 palabras para definir el tema del amor, porque estaba completamente vaciado de sentido la palabra verdadera de amor, que es el verdadero amor sacrificial, que como lo hemos enseñado en otros escenarios, es el amor agapao, el amor sacrificial. Ese amor, todo lo que tenían los griegos y este contexto era amor sexual, amor emocional, amor sentimental, que no es malo, pero era el amor que el mundo experimentaba, el amor que los mismos griegos habían escrito de sacrificio sumo y absoluto. No había todavía quien lo demostrara. El Señor Jesucristo vino en uno de los momentos más oscuros de la historia, en uno de los imperios más duros que ha conocido el mundo. Un imperio que será revivido, entre otras cosas, ya que estamos a puertas de eso, un imperio que será revivido con el anticristo cuando la comunidad europea vuelve y se levanta el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano no fue destruido, Atención, todos los imperios fueron destruidos. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, pero el Imperio Romano no fue destruido. El Imperio Romano se desintegró. Y la Biblia nos habla que el Imperio Romano otra vez se integrará. El Imperio Romano será destruido por el Señor Jesucristo, entre otras cosas. El Imperio Romano no fue destruido, fue desintegrado, se desintegró. Bueno, pero eso obedece a unos temas, pero se conectan y vamos aprendiendo todo. Entonces, queridos hermanos, esto es maravilloso porque, repito, la noche representa la oscuridad del pecado en el cual está el mundo. Y es necesario, queridos hermanos, recordar que aún es de noche en el corazón de todos los pecadores. Usted no se crea que porque de pronto usted hizo una oración de fe, es creyente. O sea que no hay que orar. Sí, claro, hay que orar, pero no orar para doblar el brazo al Señor. Es que yo hice una oración de fe y en consecuencia soy salvo. Es confiar en el Señor. Es realmente entender la realidad de la palabra del Señor. Es estar expuesto al Evangelio, como tratamos de que cada 8 días usted esté expuesto al Evangelio. Tercer punto del Señor Jesucristo, cómo el maná representa la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, el tercer punto es, el maná vino con el rocío, ¿cierto? El maná vino del cielo, el Señor Jesucristo vino del cielo, el maná vino de noche, el Señor Jesucristo nació de noche. Ahora el tercer punto, el maná vino con el rocío. Voy a leer en el versículo 13 y 14, dice: esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Maravilloso y precioso. El rocío preservaba el maná para que no se contaminara con la tierra. O sea, el maná no caía en la tierra. Había algo que protegía el maná. ¿Y qué lo protegía? El rocío. Oye, ¿habrá un hombre que tiene una esposa que se llame Rocío? Ah, sí, Betico. Tiene su cielo rocío. Cielo rocío, véalo. O sea que tiene una doble capa este hombre. Entonces, el rocío protegía el maná. No dejaba que el maná se contaminara con el piso. ¿Me están siguiendo? Sí. Vean que el Señor es muy simbólico. Y a él le encanta que nosotros hagamos eso, pues, que entendamos eso. Pues para eso es que nos dio la palabra del Señor. Y nos dio un cerebrote tan grandote, una cabezota tan grande. Para eso es, para que entendamos todas estas cosas como Él nos las quiere revelar. Entonces vemos que el rocío preservaba el maná para que no se contaminara con la tierra.
Y este rocío es un tipo del Espíritu Santo, porque cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra fue mediante el ministerio milagroso del Espíritu Santo, como lo dice Lucas 1:34-35. Es por medio de, no fue, el Señor Jesucristo no hubo concurso de hombre. Ahora nos lo repetía el hermano Milton. No hubo concurso de hombre allí. Es el Espíritu Santo quien pone la semilla en esa preciosa y maravillosa mujer llamada María. Si el Señor Jesús no hubiera nacido de una virgen, nunca hubiera podido ser llamado el santo. Por eso era necesario que naciera así, para mostrarnos que es el santo, que él no tenía pecado en modo alguno. Entonces estaba cubierto también el Señor y protegido, y el maná nos mostraba que el Señor Jesucristo venía, o el rocío nos mostraba en esa capita que traía el maná, nos muestra en este sentido también que el maná vino con el rocío, el Señor Jesucristo vino por el poder del Espíritu Santo. Cuarto, el maná cayó en el desierto. Mire el versículo 2, 16:2. Dice, allí en el desierto, estaba toda la comunidad en el desierto. El maná cayó en el desierto. Y nosotros sabemos, queridos hermanos, que el mundo no es un paraíso, ¿eh? Está lejos el mundo de ser un paraíso, está lejos de ser ese Edén con que comienza la historia humana. La historia humana comienza en un Edén, comienza en un lugar que se llama el deleite, un huerto maravilloso y precioso, un lugar lindísimo, casi que indescriptible en palabras humanas, y que el Señor nos dice que lo va a volver a recuperar para nosotros. Pero en este momento, yo sé que es casi que una ofensa a su intelecto decirle yo a usted que no estamos en un paraíso. El pecador, cuando está tan craso, tan metido, tan hundido en su lodo y en su cieno, cree que este mundo es un paraíso. Y lo más doloroso es que muchas iglesias le hacen creer a la gente eso. Y tienen muchos bienes y compran muchas cosas. Y el Señor dice, livianito, livianito. El equipaje del verdadero cristiano es liviano, porque no tenemos nada que llevarnos para la eternidad. Desnudos salimos y desnudos tenemos que irnos para la presencia del Señor, porque Él nos va a dar todo. Absolutamente nada de lo que usted haya visto en esta creación va a heredar el reino de los cielos. Solamente usted y yo. Ni siquiera este cuerpo, ¿ah? Este cuerpo nos va a dar el Señor uno glorificado. De manera que solamente usted y yo somos los únicos que vamos a heredar el reino de los cielos. Bueno, los hijos de Dios. De resto de esta creación, de este sistema mundanal, no vamos a llevarnos nada. El mundo, repito, no es un paraíso. Para el inconverso, repito, pueda que sea un lugar maravilloso. Pero para el cristiano en su peregrinaje es eso, simplemente un paso a la gloria. Es simplemente un paso más que tenemos que dar para llegar a nuestra tierra prometida, a la gloria que el Señor tiene prometida para cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros debemos entender lo siguiente, queridos hermanos y familia. Cristo vino a este mundo para darle vida a los hombres. A pesar de todo, el hecho mismo de que Dios haya pisado este planeta, lo dignificó, lo glorificó, y eso tiene un llamado poderoso, maravilloso y precioso, que nosotros entendamos esto. Ahora, quinto, el maná cayó en el mismo lugar donde estaban. Estamos viendo cómo el maná muestra al Señor Jesucristo. Cuán fácilmente, cuán accesible, ¿verdad, familia? Fue el maná para todos estos israelitas. No tenían que atravesar montañas, no tenían que ir a ningún lugar lejano, no tenían que sembrar, no tenían que hacer nada diferente, porque el maná cayó donde estaban los judíos. No tenían que cruzar ningún lago para poder ir por el maná. ¿Dónde estaba el maná? Donde estaban ellos. Y el Señor Jesucristo no está lejos de los pecadores. Así, y eso sí lo quiero ir a... No vaya, yo se lo leo. Ese sí lo quiero leer. Hay en Romanos el apóstol Pablo, mire cómo lo dice de una manera sorprendente y maravillosa. El apóstol Pablo dice en Romanos 10, 6, 8... Mire lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 10, 6, también hablando del Señor Jesucristo, dice, pero la justicia que se basa en la fe, o sea, si una persona no tiene justicia, no entrará al cielo,
Por eso Cristo se hizo pecado para que la justicia de Él nos fuera imputada a nosotros, ¿cierto? Dice, pero esta justicia que Dios exige para dejar entrar al cielo, nos la da el Padre Celestial a través de creer en el Señor Jesucristo. Dice, pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Ellos no tenían que ir por el maná a un lugar diferente, es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Los judíos no tenían que ir a ningún abismo para traer el maná. Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Dice el apóstol Pablo, ¿qué afirma la palabra de fe? El apóstol Pablo pregunta y se responde. La palabra de fe dice lo siguiente, afirma lo siguiente. La palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón. ¿Y cuál es la palabra de fe, Pablo? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el maná, es el Señor, es el que te puede quitar el hambre espiritual. Porque una persona puede creer intelectualmente en el Señor Jesús, pero si sigue teniendo sed y hambre espiritual, le tengo noticias, usted no es salvo. Si usted si usted sigue aceptando el argumento de Mahoma, de Krishna, de cualquier otro, dentro de 8 días estaremos hablando de la resurrección del Señor, de cualquier otro de estos iluminados de los hombres, usted todavía tiene sed espiritual. Usted todavía no está satisfecho intelectual, emocional y espiritualmente. Cristo no lo satisfizo todavía en su totalidad, y eso es un indicador de que usted todavía no es salvo. Y no quiere decir que la gente, cuando aceptamos a Cristo de manera real, despreciamos lo que logramos a través de títulos o de conocimientos a través de la vida. No, esa no es tampoco la visión que nosotros los cristianos queremos dar. Lo que queremos decir es que absolutamente todo lo entendemos y lo filtramos a través del Señor Jesucristo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para obtener esa salvación. Para pedir, pero no es una oración de fe mecánica que le dicen a la gente, y diga esto, no. Quiere decir que yo acepto que el Señor Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los judíos en su tiempo, y nos dice hoy a nosotros lo mismo, si no creen que yo soy el pan que descendió del cielo, en sus pecados morirán. ¿Qué quiere decir que sus pecados morirán? Pues que vamos para el infierno, que vamos a estar eternamente separados de Dios. Eso es lo que quiere decir en sus pecados morirán. Bueno, entonces vemos maravillosamente que el maná cayó en el mismo lugar donde estaban. Y el Señor Jesucristo no está lejos de los pecadores. Allí Pablo dijo, no digas a dónde voy a ir para que voy a ir a Monserrate. Así, a Monserrate. Vámonos para Monserrate. No. Vámonos para el Señor caído de Buga. No, el milagroso de Buga. No, vámonos para Guadalupe, a México. No. Cerca de ti está el Señor. Ese es el contexto que Pablo está dando. No diga, yo no sé si un ángel bajara, me trajera a Cristo. Dice Pablo, usted no necesita de eso, porque usted lo que el Señor le pide es que crea. Que si cree, que se acepta y que se humilla. Y si le dice, Señor Jesús, por favor, Señor, sálvame, perdóneme, Señor. Soy un desastre. Soy María Calamidades. Mi vida es una calamidad, Señor, sálvame. Esa persona cuando diga, no puedo, el Señor dice, ahora sí. Pero mientras tanto, no es que yo haga una oración y no. Y por eso vemos a muchas, y vuelvo y repito, hay muchas iglesias de gente con esa conversión espuria. Han hecho una obra, pero sus vidas no cambian. El Señor no es el centro de sus vidas. La Biblia no es el centro de sus vidas. Siguen siendo lo mismo. Y en tercer lugar, el maná muestra lo que debemos hacer nosotros los cristianos. Entonces, si me he explicado bien, en primer lugar, el maná nos muestra que el Señor Jesucristo, que el maná es un tipo del Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? En segundo lugar, el maná nos muestra lo que el Señor Jesucristo es un tipo de la forma como el Señor Jesucristo vino a la tierra. Y en tercer lugar, el maná nos muestra lo que debemos ahora hacer nosotros con el Señor Jesús. El maná nos ilustra lo que nosotros los cristianos debemos hacer con el Señor Jesús. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, número uno, debemos sentir la necesidad de Él. Hay gente que vive sin tener necesidad del Señor Jesús.
Yo no podría vivir un solo día sin Él. Es que Él es nuestro todo, hermanos. Él es Dios, Él nos carga a todos. Debemos sentir la necesidad de Cristo. Hay un hambre espiritual, interna, que solo Jesucristo puede saciar. En Juan 6:35 dice el Señor: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí estamos para glorificar al Señor, no para hablar de mí. Pero déjeme decirle algo rápidamente de este hombre que está utilizando el Señor de portavoz de su palabra. Yo tuve una sed intelectual, usted no se imagina cuánto, hermano. Eso me llevó a experimentar hasta con las drogas, qué vergüenza decirlo y que está quedando grabado. Pero era tanta la sed intelectual que yo tenía en una cosa, en otra, buscar hacer cursos de filosofía, ya hablaban de los rosacruces, de los gnósticos, de los mormones, de los testigos, mejor de una sed intelectual. El mismo estudio, ir a estudiar, formarme, una sed que no se pagaba con nada. Y toda esa inestabilidad y todo ese pecado que hay en el mundo es resultado del hambre espiritual que todos los seres humanos tenemos. Cuando escuchamos esas canciones tan apasionadas que tocan nuestra fibra, quisiéramos que porque esas canciones después de escucharlas nos queda como un sabor de que nos gustó al principio, pero después como que no nos llenó en su totalidad, porque esa música apenas llega hasta el alma. Y de pronto emocionalmente un tema de esos interpreta nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y a nosotros, a casi todos nos gusta la música, pero la música cuando realmente está orientada hacia los sentidos emocionales, hasta ahí llega. Como la psicología que no conoce al Señor. La verdad, la psicología sabe que tiene un campo por explorar que es el espiritual. En cambio, cuando nosotros experimentamos al Señor, nos pasa algo distinto a lo que no puede hacer la música. Penetra hasta el espíritu. Por eso la música debe ser que eleve el espíritu. Si la música, como todo en la vida, solamente eleva las emociones, es algo netamente carnal. Es bueno escuchar música, la música es agradable, pero también asegúrese de alimentar el espíritu, que es la parte trascendental en nosotros. De manera, queridos hermanos, que toda esa hambre, que todo eso que el ser humano está buscando es el resultado del hambre espiritual insatisfecha. Y la gente vive con muchos sustitutos, y la gente rechaza el alimento que Dios provee, y que provee con liberalidad, que provee el Señor con total justicia, con total amplitud para todo el que se lo pida. Mire como lo dice en Isaías 55, como el Señor muestra su alimento en Isaías 55, 1 al 3. Dice el Señor: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Porque gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface. Escúchenme bien, dice, y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención, dice el profeta, y vengan a mí, dice el Señor. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Ese sí es la verdadera comida. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos sentir esa necesidad. Y como en Isaías 55, ir y decir: Señor, tengo hambre y sed de ti, como dice nuestro himno. Hambre y sed de Cristo tengo yo. ¿Quién la satisface? La satisface mi Jesús. Solo en Él puedo encontrar la satisfacción a mi hambre y sed. Segundo, ¿qué debemos también hacer nosotros? Nosotros vemos que en primer lugar, debemos sentir la necesidad de Él. En segundo lugar, debemos agacharnos. Los israelitas tenían que agacharse para recoger el maná. El maná no cayó en las mesas, ni en los árboles, ni en las alacenas, ni en las casas de los israelitas. Cayó en el suelo y la gente tenía que agacharse para recogerlo. Muchos pecadores no quieren humillarse, no quieren agacharse, no se van a humillar y por eso no se salvarán, porque no quieren doblar su cerviz, porque no quieren agacharse, porque no quieren inclinarse, porque no quieren arrodillarse. El maná nos habla de lo que debemos hacer. Los israelitas tenían que inclinarse para recogerlo y nosotros tenemos que inclinarnos y arrodillarnos delante de nuestro pan diario, que es el Señor Jesucristo. Y si un hombre permanece de rodillas en una actitud de arrogancia, como lo hicieron los fariseos del tiempo del Señor Jesús,
en sus pecados perecerán. Y en tercer lugar, cada uno debía recoger su porción. Yo no podía recoger la de David. Giovanni no, voy a ir a mercar un ratico el maná, ya vengo a ir a mercar para los cuatro. No, Giovanni tenía que salir por su porción, Daniel por la suya, tú por la tuya, tú por la tuya, yo por la mía. Cada uno tenía que salir a recoger su propia porción. Y míralo como lo dice el versículo 16. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Míralo ahí, versículo 16. Recoja cada uno de ustedes, la cantidad que necesite para toda la familia. Cada uno tiene que recoger el maná. Cada uno de nosotros tiene que recoger. Los judíos no se llenaban solo con ver el maná. ¿Debían qué? Debían recogerlo. No bastaba con verlo comer, que otros se lo comieran. Cada uno tenía ellos mismos que recogerlo y luego comerlo. Cristo debe recibirse internamente por la fe. Si una persona quiere ser salvo, debe recibir internamente por la fe al Señor Jesucristo. Cuando recibimos en nuestro ser su palabra, nos alimentamos con Cristo, entonces somos salvos, porque somos alimentados de la palabra viva. Y a mí me cuesta cuando hay muchas personas que en consejería andan buscando el consejo de su consejero. Y terrible, porque un consejero puede manipular a tal grado que pueda hasta dañar su propia familia. No, el consejero verdadero es aquel que nos dice, a mí me parece que usted debería hacer, yo considero que usted tendría que hacer, yo creo que usted... Ese no es un consejero que hable según Dios. El consejero tiene que abrir la palabra del Señor y con base en las Sagradas Escrituras decirle, mire, ese es el caso suyo. Algo parecido a lo que hizo Natán con David. Cuarto, debemos hacerlo temprano. Versículo 21. Versículo 21, dice el Señor en el versículo 21. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Ahí en el versículo 21. Debemos hacerlo temprano. Debemos buscar nuestro alimento tempranito, ¿cierto? Temprano. Temprano yo te buscaré, es que hice una canción por ahí. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Es la advertencia de Isaías 55, 6. Recuerden que la palabra que acabamos de leer dice que el maná desaparecía cuando el sol calentaba. Y esto sugiere que el día del juicio llegará cuando será demasiado tarde para volverse a Cristo. Ahí en Malaquías 4, 1, todo el capítulo 4 nos muestra ese día terrible. Hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Había que buscar el maná antes que saliera el sol, que en este contexto sería el juicio. El sol que quemaba el rocío y que quemaba el maná y ya no se encontraba. La palabra del Señor, profetizando en el tiempo de Isaías, dice que los hombres llegaron a tener una necesidad impresionante de la palabra de Dios. Justamente por eso, porque no había quien la predicara. Y también es una cosa que se aplicará mucho más adelante con el pueblo judío. Entonces, queridos hermanos, esto nos sugiere que como creyentes debemos conseguir nuestro alimento espiritual de la palabra temprano. Temprano en el día, meditando, orando y permaneciendo en ella. Eso es. Y en quinto lugar, debemos continuar alimentándonos. Permítanme hacer una aplicación, hermanos queridos, para finalizar. Después de que nosotros hayamos sido salvados, después de que la palabra del Señor nos dice que nosotros somos salvados no de acuerdo a un decreto electivo escondido que descubrió por ahí uno o dos reformadores. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice de una manera puntual que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor. No los sistemas teológicos. La Biblia dice que para que una persona entienda quién es el Señor Jesucristo, Romanos 10, 17, debe ser expuesto a la palabra. Debe escuchar el mensaje de Jesús. De manera que la fe es por el oír el mensaje del Señor Jesucristo. Lo que se predica es al Señor Jesucristo. Hemos predicado hoy que el Señor Jesucristo es el pan de vida eterna. Es el pan que descendió del cielo. Y que si usted cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, si usted le pide a Él que le salve, si usted está confiando en Él,
que le diga, Señor, perdóneme y ayúdeme. Yo confío en ti. Hazte cargo de mis pecados. Pero que una vez ocurra eso, con ello no termina su vida de cristiano y la mía aquí en la tierra. Con eso comienza todo. Con ello comienza todo. ¿Cómo nos alimentamos nosotros los cristianos? Pues nosotros los cristianos nos alimentamos al leer, al estudiar, al meditar en la palabra de Dios. Dios nos invita a que cada uno de nosotros nos levantemos diariamente, temprano si es posible, y recojamos de la palabra de Dios el precioso maná para nutrir nuestras almas. Se nos antoja que hay muchos cristianos desgalamidos, muchos cristianos tristes, y esperando escuchar el próximo sermón en internet, o ir donde el gran currunchunflán, a que le diga, no sé qué, el nuevo libro de psicología. No, usted tiene que aprender, como lo hemos dicho hoy, a levantarse temprano, a buscar al Señor, a orar en su palabra. No podemos acumular la verdad de Dios para otro. Eso nos enseña el versículo del 16 al 21. Debemos recoger alimento fresco para cada nuevo día. Mire cómo dice, voy a leerlo, porque eso es importantísimo. Pues en mi aplicación, vea el versículo 16, Éxodo 16. Mire lo que dice ahí, dice, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Oiga, increíble. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Impresionante, queridos hermanos. Debemos recoger el alimento fresco todos los días. Usted no puede vivir de las victorias de ayer. Usted tampoco puede vivir de las victorias de ayer. Demasiados cristianos marcan sus Biblias y llenan sus cuadernos con muchos bosquejos. Y eso está bien. Pero sin embargo nunca se alimentan del Señor Jesucristo. No vuelven a esos bosquejos. No vuelven a esas notas. Notemos que el maná espiritual del Señor Jesucristo se logra más, se alcanza más, se nutre uno más cuando nosotros recogemos lo que nos corresponde cada día. El maná espiritual del Señor Jesucristo logra más que el maná físico que Dios le dio a los judíos. Así como a los judíos el Señor le dio maná físico, el Padre Celestial nos da a nosotros maná espiritual, y ese maná físico no es tan grande como el maná espiritual que nosotros sí tenemos. Por eso el Señor dice a los judíos, el verdadero pan del cielo es mi Padre quien se lo da. Y si ese maná físico lo soportó a ellos durante 40 años, ¿qué no hará el Señor Jesucristo con nosotros? El maná del Antiguo Testamento sustentaba la vida física, pero Cristo y solo Cristo da vida espiritual a todo el que le recibe. El maná en el Antiguo Testamento era solo para los judíos, pero Cristo se ofrece para todos los hombres, para todas las mujeres, para todos los seres humanos. A Moisés no le costó nada conseguir el maná para Israel, pero para ponerse a disposición del mundo, Cristo sí tuvo que morir en la cruz. A Moisés no le costó nada conseguir ese maná. Para nosotros obtener el maná espiritual fue necesario que nuestro Señor fuera a la cruz, y en esta semana que viene lo estaremos recordando. Qué triste que la mayoría de la gente del mundo pisotee a Cristo como si fuera maná dejado en el suelo, antes de agacharse para recibirlo, para recogerlo, para comerlo y para tenerlo en su corazón. La carta a los Hebreos da unas palabras penetrantes, y es un pensamiento también que yo quiero dejar penetrado en el corazón de ustedes, y es, el escritor a los Hebreos dice, después de explicarnos todo lo que nos ha explicado, y dice, si con todo lo que hemos hablado y con toda la obra que sabemos que el Señor Jesucristo hizo, alguien se atreve
a pisotear la sangre del Señor. No le queda sino un juicio de expectación, dice el apóstol o el escritor a los Hebreos. Dice en el Antiguo Testamento, quien despreciaba los mandamientos era muerto. Dice el escritor a los Hebreos. Dice, ¿qué creen ustedes que pasará con aquellos que pisoteen la sangre del Señor Jesús? Ah, no, yo no voy a maldecirla. Si usted escuchó hoy el Evangelio y no lo acepta como su Señor y su Salvador, si usted no se agacha a recogerlo, a humillarse delante de Él, usted no ha entendido de lo que hemos hablado. Oro, querido hermano y querido amigo que me escucha, que el Señor Jesucristo, el verdadero pan del cielo, haya entrado en esta predicación en su vida. Nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias. La gloria y la honra para ti, que solamente tú pudiste satisfacer todas nuestras necesidades y lo sigues haciendo, Señor. Ya nos has satisfecho la necesidad más grande que teníamos, que es la espiritual. Ahora, por la gracia y la misericordia tuya, tenemos, Padre Celestial, promesas también de que tú satisfarás, Señor, nuestras necesidades materiales. Oro, Señor, para que este mensaje entre profundamente en el corazón de todos aquellos que con intención han visto este mensaje, y por otros que tal vez solamente en la gracia y en la soberanía tuya podrá llegar este mensaje. Úsalo, Señor, conforme a tu misericordia. Gracias por usar vasos tan frágiles y tan débiles como nosotros, como lo dice el apóstol Pablo. Somos vasos de barro en donde tú has compuesto un contenido realmente maravilloso y poderoso, como es el Evangelio de tu santa palabra. Bendice a cada hermano que por el sustento de tu palabra hayan sido alimentados, fortalecidos en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermano. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias al Señor por su palabra, a papá por la enseñanza, y queremos decirle, como recién decía él, y es que si usted es nuevo, si usted nos está viendo por primera vez, o si usted de pronto lleva un tiempo viéndonos pero no es creyente aún, tenga por seguro que las palabras del Señor y su pronta venida son más verdaderas que la muerte, porque a lo mejor Él vendrá antes de que nosotros abandonemos este planeta por una muerte física. Así que Él es más cierto incluso que la muerte. Al fin y al cabo ha venido a vencer a esa cosa que el ser humano nunca podrá vencer. A lo mejor el ser humano se puede encargar de sus negocios, de sus finanzas y de muchas cosas, pero no puede esquivar la muerte. Ese fue el problema específico con el que el Señor vino a tratar y para el que nos ha dado la respuesta y nos ha dado una solución. Gracias. Le invito a que me acompañe en este momento a escuchar acerca de una petición acerca de las misiones. Sabemos cuál es la crisis actual y por causa de esto en todo el mundo y específicamente en la misión, en las misiones, pues se están obedeciendo las normas establecidas por las autoridades locales y en las oficinas centrales de la oficina de la misión en Sanford se han cancelado todos los eventos, se cerraron las oficinas a los visitantes y se instruyeron a los miembros para que trabajen desde sus casas, a menos de que tengan que realizar una tarea esencial que no pueda llevarse a cabo desde la casa. Se sigue trabajando, pero en los procesos se sigue trabajando en los procesos normales de negocios, pero debido a que la mayoría del personal está trabajando remotamente, es posible experimentar algunos retrasos. Se está trabajando en mantenerlos al mínimo. Los miembros que están en el extranjero están concertando todos sus equipos de liderazgo locales y las medidas apropiadas para responder frente a la crisis actual en sus regiones específicas. El equipo de recursos de seguridad internacional está monitoreando la situación en cada país donde trabajamos y brindando asesoría si es necesario. Entonces, apreciamos sus oraciones por las muchas decisiones que se están tomando con respecto al ministerio y a viajes, y como siempre, por la seguridad de las personas a las que ministramos y a nuestros miembros. Si usted nunca ha escuchado acerca de la misión se llama Etnos 360. Es una misión en la que, yo he tenido la posibilidad de estudiar y es una misión por la que solemos estar orando. Y vamos a pedir en este momento para que a través de esta misión, y al fin y al cabo son
Esta es la obra del Señor, no es nuestra obra, sino es la obra del Señor y Él se encarga de suministrar los recursos, suministrar a los miembros y a las posibilidades. Oremos. Gracias porque conocemos que esto es tu obra, Señor, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para poder poner un granito más o un granito menos, sino que eres tú el que se encarga de hacerlo. Y nos usas, te dignas en usarnos a nosotros, a cada uno de los misioneros que están allí en su campo, que a través de esta crisis pues se han tenido que quedar allá, o las oficinas que se han tenido que cerrar, todo la parte de adaptación que hay, y nosotros reconocemos que esto no te toma por sorpresa a ti, y que al fin y al cabo está dentro de tus planes, y que sea como sea el resultado al fin y al cabo, tú eres soberano, o sea, nada se sale de tu control. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les invito, no sé si lo tenemos de manera digital, yo tengo mi semanario aquí de manera física. Como siempre, en nuestra primera página tenemos un resumen o una pequeña sinopsis de lo que la predicación del día de hoy ha tratado. Y las actividades de esta semana, el día martes a las 8 de la noche es reunión del curso ministerio, todos los estudiantes del curso ministerio por Zoom. El día miércoles a las 7 de la noche, si así el Señor lo permite, tendremos nuestra reunión de oración por este mismo medio, por la transmisión de Facebook Live. El Viernes Santo también tendremos un culto, una reunión relacionada con la Semana Santa. Hoy es día que llamamos Domingo de Ramos, Entonces, el viernes les invitamos para que nos acompañen. Desde este mismo medio estaremos transmitiendo y vamos a tener unas reflexiones acerca de esto. Bueno, me estoy saltando el jueves. El día jueves es la reunión de vida, ¿sí? Sí, con Camilo era el que estaba con vida. Lo que pasa es que cuando ya se imprimió el día jueves. Ya no sí, nada. ok. Es el jueves. Sí. Es el jueves la reunión de vida. ¿Sí? Ok, muy bien. Reunión de vida el día jueves, que aquí no está impreso. Con su profesor Camilo, Ministerios Conovi. El día viernes también, Madurez, el grupo de Milton, será a las 8 de la noche, si así el Señor lo permite. El sábado a las 2 de la tarde es con Julio, el curso Amistad, también por Zoom. Reunión de Madurez el sábado, conmigo, el grupo de Madurez conmigo. Vamos a ver si hacemos un pequeño ajuste. Nosotros dijimos 3 de la tarde, pero estamos charlando. Y el día domingo, con ayuda del Señor, vamos a tener nuestra celebración de la Santa Cena, como la hemos tenido hoy. No la vamos a estar transmitiendo a partir de hoy desde Facebook Live, desde este medio, pero sí vamos a tener a las 11 de la mañana la predicación de la palabra por este método. El Señor resucitó, el tema de 8 días, si así el Señor lo permite. Y algunas medidas relacionadas con la protección, y es que le invitamos a cada uno a mantenerse al día de la información más reciente sobre el brote, y a la que se puede acceder desde el sitio web de la Organización Mundial de la Salud y a través de las autoridades de la salud pública pertinentes a nivel nacional y local. Entonces, sigue afectando este virus a la población mundial, no se ha acabado, siguen apareciendo brotes en otros países, y la mayoría de las personas que se infectan padecen una enfermedad leve y se recuperan, pero en otros casos puede ser más grave. En todo caso, nosotros tenemos que cuidar nuestra salud, y es responsabilidad nuestra también de cuidar a los demás. Bueno, queridos hermanos, ha sido un placer y ha sido un privilegio el poder compartir con todos ustedes. Como siempre, sí, oramos. Como siempre es un gusto, y les animamos para que sigan, como lo hemos visto hoy, alimentándose cada uno de ustedes en sus propias casas. No tenemos la posibilidad de vernos físicamente ahora mismo, pero sí tenemos la posibilidad de recoger nuestro maná diario. A pesar de que no tengamos nuestras actividades en la semana, en las mañanas, en el tiempo que usted tenga destinado, podamos seguirnos llenando. Gracias al Señor por este momento, y vamos a orar.
Señor, muchas gracias porque nos regalas pues la tecnología, este método de acercarnos. Gracias porque al fin y al cabo estamos en tus manos. Recién lo decía, no se te ha escapado nada de las manos. Realmente esto es una buena oportunidad para conocer más aspectos relacionados contigo. Pero por encima incluso de eso, de acercarnos y tener una relación personal contigo. De verdaderamente cada mañana poder tomar nuestra Biblia, acercarnos y de corazón pedirte que por favor nos hables. Tú nos estás hablando en todo momento. Gracias por la revelación de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Encomendamos el resto de nuestra semana. Amén. Amén. Como es usual, entonces queremos saludarles por última vez hoy, despedirnos, decirles que les queremos mucho, que se les extraña, Harto. que se extrañan las empanaditas con ají, los abrazos y los besos, pero que bueno, que es un gusto poder compartir con ustedes ahorita esta semana por Zoom y por todo lo que hemos podido hacer, con las uñitas. Ahí vamos viendo cómo nos vemos todos. Gracias por la paciencia. Es un gusto compartir con ustedes. El Señor les bendiga. Chao, chao, chao. Les amamos. Chao, 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 chao.